Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña el doctor Pelegrín Castillo, abogado de la República Dominicana. ¿Cómo se siente, doctor Castillo? Muy bien, muy contento de estar debutando aquí en su programa. Muchas gracias por la invitación De nada. y un saludo al público que sigue Trúcamelo. Así A su es. entera disposición. Excelente, doctor Castillo. Tenemos muchos temas para abordar y queremos saber actualmente cómo está la situación en el país. ¿Usted cree prudente que se está hablando de una posible reforma constitucional? Mira, yo le mandé un mensaje público al presidente recientemente diciéndole que la reforma constitucional realmente puede ser importante y en algunos aspectos muy concretos, muy puntuales, necesaria. Pero que lo prioritario, mucho más que la reforma constitucional, y voy más lejos, mucho más que la reforma fiscal, es el cumplimiento del pacto nacional, pacto de nación para la ejecución, formulación, ejecución de políticas de Estado en relación a la crisis haitiana. Porque como el presidente sabe, el único verdadero gran problema que tiene República Dominicana es la crisis haitiana y la forma con que la comunidad internacional está manejando esa crisis. Y para enfrentar esa crisis, ese desafío, ese reto enorme, sin precedentes en la historia de República Dominicana, no se necesita reforma constitucional. Pero dicho eso, sí creo que hay aspectos de la Constitución que no son urgentes, pero que tienen que ser enmendados, porque muchos de los problemas institucionales que estamos viviendo ahora, el hecho de que propiamente el sistema político se haya descalabrado, entrado en una fase de descomposición, tiene que ver con el hecho de un diseño constitucional inadecuado. Y no lo digo ahora, sino que lo dije cuando se propusieron esas reformas, porque yo tuve el privilegio de ser miembro de la comisión de juristas que nombró el presidente Fernández, éramos 13, y al mismo tiempo como asambleísta, miembro de la comisión redactora final de la Constitución. Entonces, cuando se discutían estos temas en el Congreso, nosotros advertimos, primero, que no era prudente, que no era sensato establecer elecciones municipales a 3 meses de las presidenciales, previo a las presidenciales, porque iba a tener un efecto rebote, encadenamiento, un efecto dominó, que efectivamente es lo que ha pasado. Era difícil decirle a los partidos, a los candidatos presidenciales, que no se metieran a apoyar a los candidatos a posiciones municipales, porque ahí estaba prefigurándose lo que podía pasar en mayo. Entonces, eso hay que corregirlo. Y la mejor manera de corregirlo, es inevitable, una reforma constitucional, sería en una de estas dos opciones: o vuelven a unificarse las elecciones o se separan por un periodo que debería ser mínimo de un año, año y medio o 2 años, porque tiene un efecto benéfico para cualquier gobierno saber que las preferencias en el sistema político están manifestándose en un sentido o en otro. Y además, obviamente, ayuda al desarrollo del liderazgo local. El otro aspecto que amerita una reforma constitucional, eso es discutible porque creo que se puede lograr también con una reforma legal, es no asimilar, sobre todo desde el punto de vista electoral y administrativo, los distritos municipales a los municipios. Porque en un país pequeño, crear cerca de 400 demarcaciones electorales es
un tamaño problema. Y lo hemos visto ahora. El tema de la reelección, en cierta manera, se puede decir que está resuelto. Ahí lo único que faltaría, y lo pudiera decidir el Tribunal Constitucional, que fue lo que nosotros pedimos cuando se intentó la reforma de la Constitución en el año 2015. Nosotros como partido interpusimos un recurso de inconstitucionalidad reclamando que se hiciera previamente un referéndum y no se hizo. Pero tampoco se decidió sobre el particular. Entonces, en cierta manera se convalidó. Lo ideal sería que cualquier modificación del estatuto de reelección sea por un periodo, sea acompañado de un proceso de referéndum. Personalmente me inclinaría también para que los senadores y los diputados y los alcaldes tuvieran una limitación en el tiempo de permanencia en el cargo. O sea, limitar una reelección, en el caso de los senadores, permitirle 2 reelecciones consecutivas para 3 periodos, para completar 3 periodos. Lo mismo con los diputados y lo mismo con los alcaldes, porque eso ayudaría a que la renovación de la clase política ayudaría bastante. Entonces, no solamente la reelección presidencial, que aquí solamente, como tenemos un régimen presidencialista, pensamos mucho en el presidente. Sí, en ese sentido ha creado mucho comentario el tema de que el senador por la Altagracia Cholitín dice que no se debería limitar, sino que debería ser quitar esa parte de la Constitución. No, el que conoce la historia de la República Dominicana y el que conoce la dinámica interna del Estado, sobre todo de este Estado que ha crecido enormemente, que tiene muchos poderes, sabe que hay que limitar en el tiempo la permanencia del presidente, porque de lo contrario eso termina en dictadura. Claro. Nosotros tuvimos el punto de perder la democracia en las elecciones del 2020 porque hubo un intento de reelección en cuerpo ajeno. Oye, ¿a dónde fuimos? Sí. Porque el presidente Medina no pudo modificar la Constitución para ser repostulado un nuevo periodo y entonces optó por una reelección en cuerpo ajeno. Pero eso estuvo al punto de costarle al país una dictadura, una crisis de gobernabilidad. Y provocó la división del partido de gobierno. Y las consecuencias se están viendo, porque también estos resultados son resultados precisamente fruto de esa división, que no se ha zanjado y que el intento que se hizo de unificar las fuerzas de oposición, en realidad no era un esfuerzo auténtico, porque seguía la rivalidad interna y vimos los efectos de eso. Entonces, el poder hay que limitarlo y lo que hay es que hacer un esfuerzo por restablecer la carrera política. Antes, periodo previo, había partidos políticos con líderes fuertes, grandes intelectuales, con mucho carisma, con experiencia de Estado, con visión de Estado. Doctor Balaguer, profesor Juan Bosch, el mismo doctor Peña Gómez. Y alrededor de ellos había muchos seguidores que hacían carrera política. La gente entraba a los partidos a hacer carrera política y servían al partido y había un sentido de pertenencia al partido. Cuando han introducido las técnicas de elección por voto preferente, han precipitado la descomposición de los partidos. Había problemas con el otro método, pero esto ha agravado los problemas, porque le ha dado, vamos a decir, el poder decisorio al dinero o a los recursos.
Y entonces eso ha debilitado los partidos porque hay menos lealtades con los partidos, menos lealtades con el liderazgo de los partidos. Y ahora mismo sí hay una representación que, si la medimos, no tiene la altura, la representación, la eficacia de la representación de aquellos tiempos. Yo tuve el privilegio de ser elegido en el 94 y en ese congreso había peso pesado de todos los partidos, gente con experiencia, con conocimiento histórico, político, jurídico, económico. Y entonces eso se perdió. Hay que trabajar para reconstituir la carrera política, para que jóvenes puedan hacer carrera política. Yo la pude hacer por el apoyo de mi familia. Yo he sido político 24/7 durante más de 40 años y profesor de Derecho Público, porque nunca me desvinculé del derecho. Y eso queremos saber, usted con la experiencia Sí. como político y abogado de nuestro país, ¿cómo usted cree que podemos limitar ese transfugismo? Porque es lo que usted dice, o sea, la representación va cediendo. Entonces hoy tenemos a un político y en tiempos de elecciones hace así, brinca para otro partido porque le conviene. Bueno, en el fondo eso tiene que ver mucho con el sistema de elección. Cuando los partidos buscan a los candidatos por los recursos que tienen, eso da origen a una descomposición interna. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene muchos méritos, que han trabajado toda su vida en un partido y que le gustaría ser candidato a regidores, candidato a diputados, candidato a alcalde. Sin embargo, en el actual sistema, como la política cada vez cuesta más, se convierte en un campo de inversión, no pueden participar. Entonces esa gente ya no tienen esa lealtad con el partido que se expresa en el tiempo que le dedican, en la función propiamente de un dirigente político. ¿Qué hacen los partidos cuando llegan a las elecciones? Bueno, vamos a buscar, a veces buscan los ricos del pueblo, pero siempre se ha buscado una gente que tenga ciertos medios. Pero en este caso se están buscando gente que tenga muchos medios, lícitos e ilícitos. Y entonces, ¿qué pasa? La elección real, en realidad la están determinando los grandes, lo que yo llamo los grandes electores en la sombra. Los grandes electores en la sombra son 4 o 5 actores grupales que son los que al final deciden quién va, quién no va, cómo va. Puede ser que en algún sitio aparezca alguien que sea la excepción, pero la regla es que las camarillas que controlan los grandes partidos y que tienen acceso a grandes presupuestos en el Estado o en las municipalidades. Primer gran elector. Segundo gran elector, el consorcio de los grandes grupos económicos. Los grandes grupos económicos han formado una especie de monopolio, porque ellos se han propuesto, bueno, vamos a capturar la política, no vamos a dividirnos nosotros, sino que todos nos vamos a poner a una para decidir quiénes van y quiénes no van. Y eso se vio ahora con los debates. Ellos eran los que decidían quiénes iban, quiénes no iban. Y además, como hay mucho control de los medios de comunicación, como hay demasiado control incluso de las redes, incluso de las encuestas, entonces te diseñan unos escenarios para inducir al electorado a que vaya a legitimar lo que ya ellos decidieron. El tercer elector en la sombra es un elector muy peligroso, que cada día se nota más, que es el crimen organizado, que tiene la capacidad de penetrar, que busca, es un partido transversal. Y los recursos. Están con un partido, cuando ellos ven que ese partido puede perder, se trasladan a otro y siempre consiguen unos amarres,
unas alianzas con gente de ese partido, porque lo que se está buscando es recursos, sin importar la procedencia. Entonces tenemos en el territorio nacional un problema, y es que son muchos los Kiko la quema que hay. Kiko la quema, el jefe de Cambita. Bueno, usted va a la mayoría de los municipios grandes del país y hay un Kiko la quema, que es un señor que decide, condiciona los resultados electorales. Entonces, está el otro partido, que es también un partido transversal, que se debe a los poderes internacionales, a poderes internacionales muy diversos, que son el partido de la sociedad civil, que pudiera llamarse perfectamente el partido de la sociedad servil, porque no se debe a la nación dominicana, sino que ellos trabajan, su identidad es con el orden global y ellos quieren buscar el apoyo de los factores externos para decidir en cualquier proceso. Y los partidos lo que han hecho es convivir con ellos y aprovecharlo, aprovecharlo, la conexión que tienen. Y obviamente llega un punto en que tienen más poder que los propios partidos. Sí, tienen un liderazgo. Entonces, así la democracia pierde autenticidad, no hay competición real, se dan los juegos de conchupancia. Ese fue un virus que dañó la democracia en Venezuela y permitió que un buen día renaciera la tradición de los golpes de Estado militares, porque en Venezuela ha habido una larga tradición de golpes de Estado militares. Y entonces, como Hugo Chávez era muy carismático, después no tenía que, propiamente tenía que sencillamente postularse, porque era carismático y tenía una serie de condiciones, enamoró al pueblo venezolano y ganó. Pero con una visión que al final ha terminado generando una crisis, porque sus sucesores, sobre todo el régimen de Maduro, lo que ha hecho es descomponer cada vez más ese orden de cosas que se creó, que no tenía viabilidad, porque en el fondo Chávez fue el vengador del pueblo dominicano, del pueblo venezolano, frente a unas clases dirigentes y a unas clases oligárquicas que no tenían un proyecto nacional. Venezuela de origen tiene unos problemas de clase muy serios. Entonces nosotros aquí tenemos que darnos cuenta de que concluye el ciclo que empezó en el 96, concluye el ciclo de la historia universal que empezó en 1990 con la caída del muro de Berlín y en la víspera de la caída de la Unión Soviética, y empezó una recomposición del orden global. Y esos dos factores de la conclusión del ciclo histórico aquí, junto con las crisis globales, continentales e insulares, nos pone a los que estamos en política ante un gran reto. Porque esta nación es pequeña, es vulnerable y tiene problemas que pocos países tienen. Y si no nos unimos y si no actuamos con sentido patriótico nacional, corremos el riesgo de ser barridos o extinguidos en el medio de una tormenta perfecta, porque hay unos cuadros de tormenta perfecta. Sí, hablando de tormenta y problemas que tenemos actualmente, queremos saber qué podemos esperar con la designación del nuevo ministro ahora mismo en Haití. Mira, yo creo que esa designación que se hizo en coordinación con los poderes internacionales es, desde el punto de vista haitiano, una designación estratégica, porque no solamente está unificando a fuerzas antagónicas, sino que apunta para la República Dominicana. Hay que prestarle atención a eso. Gary Conil es un hombre que viene de los organismos internacionales y es un africanista.
porque buena parte de su carrera en los organismos internacionales fue en África, asesorando gobiernos africanos y trabajando con los organismos internacionales en África. Pero además con la Fundación Clinton, que es, vamos a decir, el actor que ha estado gravitando desde principios de los 90 hasta la fecha en las relaciones dominico-haitianas. Cuando Gary Conil renuncia, lo hace después que la clase dirigente del país, políticas, empresariales, se involucraran en una relación con el presidente Martelly y su equipo, el primer ministro Jean-Max Bellerif. Ahí mismo a los 5 meses renuncia Conil y denuncia el contubernio mafioso entre políticos dominicanos y políticos haitianos, entre empresarios dominicanos y empresarios haitianos, y en torno al aprovechamiento, a la defraudación de los fondos de Petrocaribe. Pero eso es lo que motiva la movilización de varios años contra el régimen de Martelly y luego contra el régimen de Moïse, que a quien acusaban también de haber participado en ese esquema. Entonces ahora ponen a este hombre. Lo que no dicen es que Martelly fue impuesto por el presidente Clinton y por Francia y por Canadá y por lo que llaman el tridente imperial, por el mulé de Naciones Unidas. Y en un sentido, ¿cómo usted cree que se va a manejar la situación con esa comisión que se espera de Kenia? ¿Qué podemos esperar? Mire, yo no espero mucho por una razón. Cuando el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó el tema, dijo que se necesitaba una fuerza robusta. Y como se sabe, en Haití hay cientos de miles de armas en manos de población civil. Y hay bandas que se han ido organizando alrededor de la captura del Estado por la descomposición de la policía, pero por algo que no se menciona mucho, el peso del narcotráfico y el lavado en Haití, que es un actor poderosísimo en Haití, en la isla de Santo Domingo y en la región. Entonces, con 2.500 hombres, no es verdad que se va a poder enfrentar esas bandas, que personalmente yo creo que se está haciendo con mucha malicia, con mucha premeditación. Se quiere prolongar ese conflicto y en un momento dado escalarlo y tratar, como dijo el senador Marco Rubio, porque las señales están ahí, de trasvasar ese conflicto hacia República Dominicana. Por eso los dominicanos, todos nosotros que sentimos por esta patria, estamos convocados a la unidad nacional. Yo vengo planteando la necesidad de que los dominicanos empecemos a organizarnos para defender nuestro país, porque nadie nos va a defender. Tenemos muchos aliados en el mundo, pero los aliados van a responder en la medida en que el pueblo dominicano responda. Y en la medida en que se vea que esta lucha no es una lucha de un gobierno, o de un partido de gobierno, o de una coalición. Hay que reconocerle al presidente Abinader haber tenido el arresto, el valor de haber planteado la tesis revisionista de que no hay solución dominicana al problema haitiano. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los Estados Unidos, a Francia y Canadá, que han planeado, siguen pensando en la solución dominicana al problema haitiano. Y queremos saber con relación a esa parte, ¿a qué se debe esa presión internacional tan fuerte de que los haitianos entonces vengan a la República Dominicana? Mira, yo soy muy claro. Hay en Estados Unidos hay una vieja entente entre la diáspora haitiana, que es muy poderosa, el caucus afroamericano, que tiene más poder que nunca, y los sectores más radicales del Partido Demócrata, como dice el senador
Marco Rubio, como dice la congresista María Elvira Salazar. Esos sectores hace tiempo han comprado el relato de que República Dominicana tiene una responsabilidad en los descalabros de Haití, de que el pueblo dominicano ha sido siempre el instrumento que se ha usado para golpear a Haití y que de alguna manera tenemos que pagar el precio de haber sido el instrumento en contra de Haití. Esa es una visión racialista, ideológica, que ya se había manifestado en la crisis del derrocamiento de Aristide en el año 91, que se prolongó hasta el año 94-95. Y que ya sabemos a partir de ahí cuál era el plan norteamericano. Abran la frontera, den apertura a campamentos de refugiados. Ahora la situación es más complicada porque hay una crisis mundial, una guerra mundial híbrida de cuarta generación. Eso amerita un programa especial para explicarlo, pero aún estamos viviendo tiempos de guerra mundial. Yo digo que es la cuarta guerra. Tenemos, además, un escenario disruptivo, desestabilizado, polarizado, gravísimo, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Y a nivel de la isla tenemos una posibilidad de una desestabilización general. Entonces, eso no se puede enfrentar con posiciones ambivalentes, no se puede enfrentar con posiciones temerosas. Hay que confiar en el pueblo dominicano. Al presidente yo le he pedido que apele al pueblo. Se ha apelado a los partidos de oposición, al presidente Fernández, al PLD, pero uno ha visto que a veces responden positivamente, pero por lo común adoptan posiciones que debilitan la nación y de mala manera. Y hablando de debilidad, yo quiero saber si usted considera que esa invasión ha sido una estrategia por el vientre, porque podemos decir que los hospitales han colapsado, al igual que las escuelas públicas en nuestro país. Mira, esto empezó hace muchos años y ahora en esta fase final se ha venido acelerando. Yo, por ejemplo, te voy a avanzar, voy a dar una explicación. La Fuerza Nacional Progresista como partido sometió una instancia con mucho detalle, con mucha fundamentación, para pedirle al ministro de Educación que tome la decisión de parar esa mala práctica, una práctica ilegal, antinacional, muy peligrosa, de documentar sin base a cualquier niño que aparezca en las escuelas que no tenga documento, y si es extranjero, mucho más rápido. Entonces, se está produciendo un fenómeno muy malo, que es que en algunas provincias muchos dominicanos se están quedando fuera, por eso mismo. Por otro lado, está generando una serie de problemas internos, bueno, que se expresó cuando el ministro Peña Mirabal dijo que no se podía enseñar los contenidos bíblicos porque eso podía afectar la sensibilidad de los estudiantes haitianos. Eso significa que tampoco se puede enseñar la historia dominicana, porque afecta la sensibilidad de los estudiantes dominicanos. Entonces, eso es muy delicado. Nosotros estamos esperando una respuesta del Ministerio de Educación. No, lo que hicieron fue remitirle la instancia nuestra a las ONG que respondieron, nosotros a su vez respondimos, pero vamos a pelear esto en el plano legal, pero esto ya no es un tema legal, esto hay que convertirlo en un tema nacional. Claro. El otro aspecto que tú mencionas de las parturientas,
nosotros tenemos que enfrentarlo con la ley en la mano, con la Constitución en la mano. Yo soy un estudioso del derecho internacional público y puedo decir que el Estado Dominicano no está obligado a atender a las parturientas y a los enfermos que lleguen que no tengan residencia legal. No hay un acuerdo con Haití que nos obligue, no hay un acuerdo multilateral. El estándar mínimo de derecho humano que hay que garantizar no incluye ese derecho, pero lo pudiéramos hacer si no hubiera detrás de todo esto un plan. No, algo peor. Es una defraudación de fondos públicos con ropaje humanitario. Fíjate lo que estoy diciendo. Es una maniobra dolosa, engañosa, fraudulenta de fondos públicos. Propiamente es un desfalco de fondos públicos con ropaje humanitario. ¿En qué consiste? Bueno, no en todos los casos, pero en una buena proporción, esas mujeres que van a los hospitales son traídas por ONGs. Algunas están vinculadas a la Iglesia Católica, otras a las iglesias evangélicas y otras a una serie de avivatos. ¿Qué hacen? Bueno, le cobran a las haitianas un dinero por ese servicio o cobran internacionalmente por ese servicio y la traen y la gestionan en los hospitales y luego la hacen todos los trámites para que se inscriban en el registro, incluso algunas con la promesa de que al final se le va a dar la nacionalidad, lo cual es muy grave. Pero lo peor de todo es que el Estado Dominicano paga por esos servicios, paga todo, pero los que cobran son esas organizaciones no gubernamentales que tienen apoyo. En cada gobierno tienen unos padrinos y tienen unos padrinos en los organismos internacionales. Entonces, en el fondo es una manera inteligente, muy bonita, vamos a decir, muy delicada de hacer un fraude, porque cuando vemos, tú coges los últimos 10 años, estamos hablando de decenas de miles de millones, donde el Estado Dominicano del presupuesto nacional está pagando esos servicios en condiciones, bueno, que lo sabe el ministro de Salud, lo sabe el director del Sistema Nacional de Salud de este gobierno y lo de los gobiernos anteriores. Eso es insostenible. Ha llegado a un 37%. ¿Pero por qué ha llegado a un 37%? ¿Porque las dominicanas no están pariendo? No. Fíjate lo que se está dando. Las dominicanas están haciendo un sacrificio porque en los hospitales le piden 2 pintas de sangre, le piden bajantes, le piden que lleven una serie de cosas. A las haitianas no se lo piden. Se la ponen difícil a la dominicana. Ahí hay una discriminación en contra de la dominicana. Pero al mismo tiempo le plantean unos riesgos. Y muchas dominicanas, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, vámonos a la clínica privada. Y hace un sacrificio. Hace un sacrificio para poder garantizar que su parto se haga en las mejores condiciones. Porque en los hospitales, como hay tantas haitianas que vienen con problemas de salud, Claro. y tantos niños haitianos que nacen con problemas de salud, entonces el riesgo es muy alto. Entonces, como quieren proteger a sus criaturas, se van a la clínica privada, pero ahí ya hay una discriminación. Sí, y es una manera de desplazar del derecho que tiene uno como dominicano. Muchas mujeres también sin dinero aquí, porque aquí hay gente pobre que hoy no ha comido nada. Entonces, es una discriminación y aparte una imposición. Y peor, fíjate,
hay un efecto llamada. ¿Por qué? Claro. Sí, No culpemos a las mujeres esas, porque ni culpemos a los niños que van a las escuelas. Si tú les das educación, inscripción con documentos que no le corresponden, porque tú no te puedes inventar una identidad, pero se la están inventando. Y eso vale más que una visa de residencia, porque después que están inscritos no se pueden tocar. Entonces, si tú les das atención de salud, y no solamente en el ámbito de las parturientas, en todos los servicios, cada vez más alto, si tú les das el trabajo que le corresponde a los dominicanos, a los cuales se les quita los subsidios, son bono luz, bono gas, solidaridad, supérate, etcétera, etcétera, tan pronto entran a trabajar, aunque sea por unos meses, en un empleo formal, tú no le puedes decir a esos haitianos que no vengan para acá. Incentivas. Porque tú le estás diciendo, miren, ahí al lado nos están dando todo. Claro. Vamos para allá, no quieren dar papeles, tenemos unos padrinos ahí. En cada gobierno aparece un grupo de funcionarios que son padrinos de esa operación antinacional de traslado de población desde Haití a República Dominicana. Ahora, ¿cuándo fue que se formuló por primera vez esa teoría, esa visión? En 1949, Naciones Unidas. Sí. Entonces, no somos, voy a usar una expresión muy común, que no crean que somos pendejos. No, y hablando de eso, o sea, ya está bueno de que el gobierno diga hasta aquí, porque primero tenemos que pensar en nosotros antes de que los demás, en los vecinos. Y un mensaje final me gustaría para todos los que nos escuchan, señor Pelegrín, con relación a la influencia que tienen los Estados Unidos en nuestro país. Queremos saber, según su visión, ¿quién conviene más ahora mismo para el mundo en un momento de crisis, de una posible guerra y lo que estamos viviendo actualmente en la frontera del Partido Demócrata o Republicano? Bueno, mirando lo que está pasando, yo personalmente creo que para el mundo la elección de los republicanos y particularmente de Trump o de una línea trumpista puede alejar la guerra mundial. Si continúa los demócratas al frente de Estados Unidos con el comportamiento que tienen, muy probablemente van a precipitar o una guerra mundial nuclear o van a precipitar guerras regionales muy sangrientas, incluido en la región del Caribe, que sería para nosotros un desastre. Yo preferiría que ganaran los republicanos. No es que ellos no van a venir a resolver el problema, porque la mayoría de los republicanos en general ven todos estos países como... La periferia. Sí, como países que no son países. Pero si nosotros nos portamos bien en términos de la defensa de nuestros intereses nacionales, si nos unimos, si nos movilizamos, podemos generar respeto y atención. Ni hablar con relación a República Dominicana, conviene que gane el Partido Republicano. Pero eso no, repito, no es que ellos van a venir a resolver el problema. Para nosotros lograr revertir las tendencias, nosotros tenemos que demostrar, primero, que no hay solución dominicana al problema haitiano. El presidente lo ha dicho y tiene su mérito. Pero decirlo es una cosa. El que conoce de política internacional sabe que la política internacional es implacable. Hay que demostrar que las palabras van acompañadas de los hechos. ¿Qué nos están ayudando? Bueno, los mismos Estados Unidos
ya ellos están viendo el problema como lo estamos viendo nosotros, y la prueba tú la tienes con la decisión que acaba de tomar el presidente Biden. Una línea dura, más dura que cualquier otro, compitiendo con Trump. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, eso no es migración. Eso no es migración, eso es un instrumento de la guerra híbrida. Un instrumento de la guerra híbrida, porque ¿quién te organiza esos éxodos desde Sudamérica, desde Centroamérica, desde África, desde Asia, y te lo meten allá en la frontera? Estamos hablando de cientos de miles, millones. Eso es guerra híbrida. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender la lección. Nos están organizando un escenario de conflicto y tenemos que prepararnos para defendernos, porque nadie nos va a defender si nosotros no nos defendemos. ¿En quién tenemos que confiar? En la gracia de Dios, en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos. Estoy citando a Juan Pablo Duarte. Así es, de verdad que gracias por sus sabias orientaciones. Esta es su casa, lo esperamos Muchas gracias, pronto. Crip. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Sigan en sintonía y compartan esta información con sus familiares y amigos.